Salvador, y una actitud más amigable hacia los organismos genéticamente modificados. Yo dije transgénicos, no, son organismos genéticamente modificados, me dejaron un segmento internacional, ya nunca más lo repito. Entonces, a diferencia de los otros conceptos, ¿sí? Entonces, hay un debate allí de cómo lo que aparentemente no deberíamos usar o puede atentar, ¿no?, contra la biodiversidad, sin embargo, sobre todo países en desarrollo, Brasil, Argentina, que tienen la capacidad de innovación y desarrollo y formación científica, pueden ahora hacer esto, que nosotros no tenemos por la falta de inversión y las limitaciones que hay. Entonces, hay estos diferentes conceptos, ¿cierto? Pero hay críticas a estos conceptos, ¿no? Halladay, por ejemplo, plantea que las políticas ambientales, si bien son necesarias, generan costos en el corto plazo que pueden crear un trade-off con el crecimiento económico. Entonces, no hay ninguna vinculación automática entre crecimiento verde y los mercados de trabajo que permita aumento de ingresos, mejora en la distribución de los ingresos. Después, en segundo lugar, Cosby, por ejemplo, y Ocampo dicen que se requieren cambios estructurales en los sectores productivos para generar un crecimiento verde. Y eso no se puede hacer en el corto plazo. Y los desafíos son del corto plazo. Entonces, ¿cómo conciliar el elemento, la dimensión temporal? También es fundamental en el desafío que Germán planteaba en su exposición. Damota y Río, del CINDES de Brasil, se preguntan, ¿quién desarrollará las nuevas tecnologías y producirá los bienes que las incorporen y que serán potencialmente requeridos por todos los países con sectores industriales implicados en los esfuerzos de mitigación? ¿Quién lo va a hacer? ¿Nosotros? Posiblemente no, aquellos países más desarrollados. Entonces puede haber también una cierta dependencia tecnológica hacia adelante, hacia las tecnologías nuevas que sean las que respondan a cambio climático. Entonces ese es un dicho por un brasilero, ¿no?, mirando el elemento estratégico. O también los elementos que se señalaron, no solo por la crisis, que era más coyuntural, profunda, por primera vez en los países desarrollados, antes que los nuestros, etcétera, ¿no?, pero las urgencias de crecimiento económico que tiene América Latina y para reducir la pobreza hacen que esa dimensión no sea la prioritaria, sino que buscar más bien atender esos problemas sociales que son base de conflicto, como señalaba el profesor Castro, ¿no? Entonces, Core, por ejemplo, dice, hay riesgo de unilateralizar lo ambiental, a tratar los países como iguales y el uso de los estándares ambientales como nuevas medidas de protección ambiental. Hay unos trabajos también de Bouza en Argentina, que dice, con el pretexto de lo ambiental y de los estándares, ¿no es cierto?, midiendo la huella de carbono en nuestras exportaciones y todo lo demás, se están comenzando a plantear barreras en los mercados de destino. Porque el cambio en nuestras exportaciones de materias primas tampoco va a ser de la noche a la mañana. Y exportamos minerales, exportan carne, y son intensivos en uso de carbono. Entonces, también hay un riesgo, digamos, de un neoproteccionismo ambiental, ¿no? O conceptos como dicen es una visión economicista, de la economía verde desde la economía ecológica. ¿Por qué? Que dicen que son limitaciones de un enfoque de economía ambiental neoclásico. Y es como que el tema del capital natural no aparece. Es como que si lo que destruyes, por alguna razón, se va a volver a regenerar y va a poder seguir destruyendo indefinidamente. Dicen no, porque lo que va destruyendo ya te crea una situación cada vez peor de partida en los siguientes periodos. Entonces, no es como en el supuesto de la economía que todo vuelve, los factores se combinan y que todo esté en abstracto, sino que llegamos a una situación grave, ¿no? Bueno, hay distintas otras críticas sobre la desigualdad para no reproducir un patrón norte-sur,
son críticas que hace Serrano. Hay otras más estructurales, ¿no? Tipo Abramovay o la Fundación Avina, que ha sacado, digamos, una crítica, y hablan de la necesidad de una nueva economía, porque en base a la actual no podemos entrar a una alternativa, ¿no? Lo mismo de organizaciones que ya son más críticas, no tanto con posiciones alternativas, Coordinador Latinoamericano de Organizaciones del Campo, GRAIN, Alianza Biodiversidad, Movimiento Mundial para los Bosques. Hay una serie de críticas, pero ya no con una propuesta alternativa. Y gobiernos, ¿no?, como el de Ecuador y Bolivia, que plantean el summa de causa y otros conceptos, digamos, que buscan el concepto del buen vivir, que lo ven como una alternativa y una opción distinta, y son posiciones oficiales en la negociación. Entonces, digamos, no quiero extenderme más en el tema, lo único que quiero decir es que aún en la búsqueda alternativa de un crecimiento verde, una economía verde inclusiva, hay un gran debate que no llega a un consenso. Entonces, ¿cuál es la oportunidad, creo que tenemos? Y con eso quiero terminar. Varias de estas críticas, y hemos sacado un trabajito ahí en el Departamento de Economía reciente, no alcanzan al biocomercio. O sea, sí son críticas de la economía verde, pero no al biocomercio que tiene sostenibilidad económica, ambiental, social, todos los principios y criterios. Y el Perú es un país mega diverso, y lo es con otros andinos. Entonces, quizás podremos aprovechar para poner en el tapete que una alternativa para los países megadiversos como el Perú, los andinos, y Brasil y otros, sean actividades como la de biocomercio. Están lo de granos andinos, ha sido el año internacional de la quinoa, o sea, tenemos un contexto favorable para un planteamiento, o temas como el ecoturismo, varias experiencias exitosas, y cada vez más con apoyo del Estado, hay que poner más recursos, y de la cooperación internacional. Entonces yo creo que poner el tema de biocomercio como una opción o modalidad de crecimiento verde inclusivo y como una alternativa de países en vías de desarrollo podría ser parte, ¿cierto?, de una puesta en vitrina al país, y sobre todo al país profundo, porque la dotación de la biodiversidad de los bosques no está en Lima, principalmente, está en las regiones, y ahí está concentrada la mayor pobreza. Entonces, si logramos poner eso en la agenda internacional y conseguir recursos, esos recursos que se den, por ejemplo, para alternativas en esta línea, como uno de los pilares, creo que podemos avanzar en mitigar, adaptarnos a ese cambio climático y al mismo tiempo reducir la pobreza. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un placer estar en esta casa de estudios con tan buenos amigos, y un gusto que nos haya presentado la alumna, ¿no? En realidad, yo también fui alumno de Ana, ¿no? Y lo bonito de eso es que... La misma promoción. Sí. Su primer semestre que dictó, sí, ¿no? Y lo bonito es que somos una comunidad de estudiantes, unos con más años y más canas, pero nos gusta estudiar, ¿no? Nos gustó estudiar cuando llegamos jóvenes recién salidos del colegio, y seguimos intentando estudiar la realidad y entenderla, ¿no? Y eso lo menciono porque tiene mucho que ver con cómo ha ido evolucionando esta presentación y cómo vamos aterrizando los temas que a nosotros nos vinculan cotidianamente con ellos, ¿no? Y también pensaba en mis alumnos de biocomercio con los que hemos conversado, y revisábamos la página de la OECD, donde justamente un video de la OECD hablaba de impuestos al carbono y eliminar subsidios
a industrias vinculadas con carbono. Pero veíamos eso la semana que Beatriz Merino, presidenta de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, planteaba que olvídense de discutir política energética, eso pueden ir a discutir ahí con los eólicos, los sostenibles, esa es otra cosa. El Perú necesita una política de hidrocarburos, necesitamos seguir quemando hidrocarburos. Bueno, yo le recomendaría que vea la página de la OECD, se entera que una de las propuestas que acaba de señalar Alan, que está en el debate mundial, tiene que ver con castigar precisamente el quemar los hidrocarburos y buscar formas más inteligentes para aprovechar los 500 subproductos del petróleo y proyectarse al futuro con la biotecnología, con la industrialización, pero pasar a un consumo más inteligente del petróleo. Una forma de energía no reemplaza a otra. Cuando pasemos al híbrido que ya están vendiendo en los vehículos en la calle, no quiere decir que vamos a dejar de usar petróleo. No hemos dejado de usar la leña. No la vamos a dejar de usar. Todo se acomoda en el segmento económico donde tiene racionalidad, sentido, y no escogemos solo por precio. Eso es un engaño para que el sector público se maltrate con la contratación pública solo por precios. No, es precio, calidad y función. Y en términos de precio, calidad y función, resulta que hoy día los bosques han cambiado de función y son percibidos como que tienen una calidad adicional, ¿no? Y en ese camino es el camino del crecimiento verde, de la economía verde, de la economía baja en carbono. Lo importante, lo interesante es que más bien este espacio del encuentro con el crecimiento y con las oportunidades económicas está muy vinculado con también el tema de la adaptación y la posibilidad de mantener algo del bosque amazónico en pie como un mecanismo frente al cambio climático, ¿no? Se calcula que en los próximos 100 años podría subir la temperatura entre 2 a 5,5 grados centígrados en la cuenca amazónica, una reducción de un 20%, nos dice el Instituto Meteorológico de Suiza, de un 20% de disminución de agua para lluvia en los próximos 100 años. Esto supone aumentos de temperatura del 10% en algunos lugares específicos para tener un promedio del 5,5, ¿no? Entonces es importante mantener bosque en pie. Eso, la mejor manera de hacerlo, pueden ver la revista Science, la revista Nature, la mejor manera de mantener el bosque en pie es o un área protegida con cierto nivel de control efectivo o tierras indígenas, de indígenas que no han pasado a ser asalariados todavía, ¿no? Porque también hay el indígena maderero que siembra la comunidad con el objetivo de venderle la madera de otros al mercado mundial. Pero hay los que están en su comunidad, como los machés, no tienen mucha articulación con el mercado, no producen mucho para el mercado, su bosque está prácticamente intacto, ¿no? Así hay una variedad de situaciones, 70 pueblos indígenas en la Amazonía. Pero ese futuro de los bosques estaba siempre condenado porque desde el siglo XIX, ¿no? Y ahí están los adalides de esa visión decimonónica todavía abriendo frontera, ¿no es cierto?, del Codo de Posuso hacia el norte, entrando al territorio Cacataibo, donde están los últimos hermanos en aislamiento. Ahí se está expandiendo la ganadería, la agricultura, como en el siglo XIX, ¿no? La mentalidad que trajo a los austrohúngaros a colonizar el Posuso es la mentalidad que todavía prevalece. Y cuando uno va a hablar de economía verde, de derechos, de enfoque de derechos humanos, de derechos de pueblos indígenas, se encuentra que no hay la correlación entre el comportamiento de cómo se toman decisiones sobre el manejo de los recursos y la población y los cambios que se han dado desde el siglo XIX a la fecha en relación a los derechos de los demás. La Declaración Universal de Derechos que promueve Naciones Unidas, el Convenio 169 sobre Derechos de Pueblos Indígenas, la Constitución de 1993, por ejemplo, ¿no? Todo eso ha configurado un escenario muy complejo y difícil, donde la Amazonía no ha tenido camino de solución. Más bien a trompicones nos hemos ido encontrando con esta visión decimonónica que a veces, resistida por las armas,
como cuando Juan Santos Atahualpa liberó la selva central por 150 años, o resistida ahora a través de procedimientos legales, gracias al enfoque de los derechos humanos y gracias al convenio 269, algunas de estas comunidades van a la autoridad forestal y piden que se redimensione el bosque de producción, o piden que no se otorgue el derecho, ¿no? Y se han institucionalizado. Ese proceso de institucionalización que comenzó en el 69 con las primeras organizaciones indígenas en la Amazonía, hoy día recibe un respaldo del mercado. En el contexto de COP20, Economía Verde, resulta que hay este concepto de reducción de emisiones por deforestación y degradación. La idea de que los bosques en pie tienen un valor y que debemos tratar de mantenerlos en pie. Y por ello vamos a cotizar fondos para conservar esos bosques. Esto ha comenzado, ya tiene algunos años, y se ha venido cotizando fondos para retener carbono. Y entonces comenzamos con $7 la tonelada de carbono y era más o menos interesante pensar en fondos para algunos miles o cientos de miles de hectáreas, ¿no? El problema es que el mercado se mueve, ¿no? Y el mercado ha bajado a $1 la tonelada de carbono, con lo cual ha perdido rentabilidad estos proyectos. En el contexto, en los últimos 4 años, PNUD, Banco Mundial, conversan con Perú y con otros países que han comenzado a implementar estos proyectos de red. 8 países en el mundo son los primeros, los pioneros que están haciendo los estudios técnicos, científicos y legales e institucionales para llevar adelante la propuesta. Perú es uno de estos países y han venido conversando como nunca Estado y pueblos indígenas. Y ahí donde en el 2001, en un proceso singular, Valentín Paniagua abrió la puerta del Palacio de Gobierno para recibir una delegación de Selga Central que le llevó una agenda de 11 puntos, ¿no? Y que abrió una negociación de 6 meses liderada por el Servicio de Áreas Protegidas y por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tenían una ZI. Ellos esbozaron una especie de política pública indígena, ¿no? Esta no se cumplió por cuestiones políticas, pero en el 2009, resultado también de los tristes sucesos de Bagua, se elabora una agenda política similar. ¿Cuál ha sido el problema común de estas dos agendas? La virtud es que las agendas son muy buenas, muy detalladas en hacer el análisis de la situación de la problemática indígena y de la relación del Estado con ellos, y también muy interesante en plantear alternativas. El problema, el pie cojo, siempre ha sido: no hay fondos. No hay fondos, no tenemos diseño institucional para hacerlo. Hoy en día ha venido el mercado a decir: queremos conservar esos bosques. Yo, amigo, I want to conserve your forest, ¿no? Finalmente, lo que en los 60s y 70s era una caricatura, ¿no? Donde aparecía el gringo con su carro grandote quemando carbono y te decía: yo, amigo, no tumbes ese árbol, yo quiero cuidar el ambiente. Finalmente, hoy día tiene el respaldo del sistema financiero y ya no es un gringo loco, romántico, ilusionado con un presupuesto de $10.000 de ONG, sino que aparece el Scotiabank, ¿no? O aparece el HBS no sé cuántos, el BBVA, etcétera, a decir: nosotros queremos financiar actividades de conservación, financiamos educación ambiental, actividades sostenibles, conservación, educación. ¿Dónde? Hay que mirar el mapa y hay que ser aterrizados. ¿Dónde? En Lima, un poco difícil, no nos queda mucho del medio natural. En Puerto Maldonado, no, pues precisamente Puerto Maldonado no, pero de repente para el otro lado del río, donde está el Manu, donde está el Purús. Entonces hay que mirar el planeta y hay que mirar el país y hay que mirar las regiones del país y pensar dónde puede ocurrir este crecimiento de economía verde. Es cierto que podemos estar hablando de un relleno sanitario en una ciudad que va a manejar y va a hacer un manejo de energía limpia, ¿no? Pero en realidad el gran manejo de bosques, el proteger la biodiversidad, tiene que ocurrir en sitios donde no hayamos destruido esta biodiversidad y esta naturaleza. Y el Perú entonces tiene una oportunidad para comenzar a pensar el desarrollo en áreas geográficas que no han sido priorizadas porque han sido vistas como lejanas, remotas y como pérdida de recursos, que más bien ahora se reposicionan
como capital ecológico importante para la transición hacia la economía verde. Y esto lo han entendido los indígenas, lo ha entendido AIDESEP, ese AIDESEP que en un momento tuvo el país detrás con sus propuestas duras contra el gobierno. Hoy AIDESEP ha firmado el semestre pasado con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Agricultura, la negociación para implementar RED. Los proyectos RED tienen además un financiamiento propio, 5 millones de PNUD para pueblos indígenas, 20 millones de OTA para pueblos indígenas, etcétera, 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 una oportunidad de fondos. ¿Y a dónde van esos fondos? A la comunidad. O sea, lo que no habíamos hecho en el pasado, de destinar fondos que solo llegaban hasta la región o el distrito, hoy día van a llegar a la comunidad, para que hagas actividad sostenible, como puede ser manejo de semillas de caoba o reproducción de taricayas, pero también para que hagas educación ambiental, conservación, cuides el territorio, lo que habían soñado los indígenas. Pero viene con mercado de por medio, cortesía del Scotiabank o del Citibank. Entonces los indígenas dijeron, no me gusta, porque me vas a poner la balanza de que sube o baja y $7 y ahora es 1. Yo no quiero eso. Yo te propongo Red Indígena Amazónica. Nosotros estamos de acuerdo con lo que tú quieres hacer, pero no queremos que suba y baje en una bolsa. No queremos que mañana 1 millón se pueda convertir en 150.000. No, nos quedamos con el millón. Que no se convierta en 5 millones tampoco, pero que sea el millón con el que vamos a trabajar a futuro. Y entonces, uno es que no queremos mercado, no cotizar en bolsa el mecanismo. Hacemos un acuerdo y eso es. Segundo, no es carbono. Carbono es lo que a ti te preocupa, porque has venido quemando el planeta. Pero nosotros en el bosque vemos 24 servicios. Biodiversidad, agua, aire, cultura, recreación, etc. Entonces queremos que lo valores. Y ese es el cambio conceptual al que vamos. Lo interesante es que, como también nos ha dicho Germán, es difícil que logremos un nuevo protocolo. Y todos hemos coincidido en que la parte del protocolo está medio complicado, que le vas a cambiar la negociación a los que tradicionalmente no negocian, ¿no? Vienen con el paquete cerrado, este es el paquete. Pero hay una parte que se negocia. Esa es la parte donde entra el tema justamente de red, servicios ecosistémicos, y un concepto nuevo o muy reciente que es el de servicios de la biodiversidad. Muy vinculado con esta idea de que no es solo carbono, pues hay más cosas en el bosque, ¿no? Y entonces, importantísimo que en este punto, con el desencuentro que hubo entre la administración de García y los indígenas, hoy día estamos en el otro extremo del arco iris. COICA, AIDESEP, CONAP, el MINAM, el Ministerio de Agricultura, en línea con el PNUD para implementar red, para traer fondos para actividades verdes sostenibles. Y ahí, pensando en mis alumnos, lo que yo veo es que la oportunidad tiene que ver con ecosistemas. No es solo manejo de recursos, no es biocomercio pensado en términos del aguaje, no, es biocomercio en términos del ecosistema, en términos del manejo de servicios ecosistémicos que me ofrece un determinado lugar. ¿Qué tiene de mágico el Purús en términos de recursos, población? Y a partir de eso construir una nueva historia de desarrollo en bolsones que van hacia economía verde. No es como me propuso alguien en un evento que tuvimos en Arequipa, ¿no es cierto? Que decían, hemos hecho una planta para tratar las aguas contaminadas y está funcionando bien, hemos sembrado muchos árboles, ahora queremos que nos descontaminen las aguas para poder sembrar hortalizas. No, pues no tiene objeto, ¿no? Precisamente porque tienes aguas contaminadas, las descontaminas con material leñoso, ¿no es cierto? Con arbolitos que no se van a ver afectados. No puedes sembrar hortalizas que te vas a comer, ¿no? Entonces hay que entender las oportunidades y las dimensiones de a dónde vamos, pero lo que está sacudiéndose, ¿sí? Es como el sombrero del mago un poco, ¿no? ¿Qué número va a salir? Depende de qué tan creativos, qué tan dinámicos seamos en esta oportunidad. La negociación también no es muy grande, es una avenida angosta por la que hay que pasar, pero esa avenida angosta lleva el nombre del desarrollo forestal, lleva el nombre de Amazonía, lleva el nombre de manejo y gestión de mares, ¿no? Entonces, una serie de temas que para el Perú
son oportunidades, porque estamos bien posicionados en términos marinos, en términos de bosques, en términos de comunidades, de manejo comunitario. Nuestra ley forestal, gracias a esa negociación de los indígenas con el Estado, es la única en la región que ordena el plan de manejo territorial de la comunidad a nivel de subsistencia, lo aprueba la Asamblea Comunal y lo dice claramente. Esto significa un proceso de ordenamiento al interior de la comunidad, del espacio de uso de subsistencia, pero también del espacio de uso comercial. Y esto se está negociando hoy día en borrador entre los indígenas y el Estado hasta llegar a la consulta a fines de diciembre, junto casi con la COP, cuando se va a abrir versión final del reglamento que nos cambia la visión de cómo manejamos recursos y fondos para actividades sostenibles. Entonces, una apertura de telón que realmente es el camino hacia París, pero es el camino de cómo construir el desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, como han señalado aquí los compañeros, muy contentos en la Universidad Católica de esta oportunidad de tener en nuestra casa de estudios al distinguido colega, a compañeros del Ministerio de Relaciones Exteriores y a todos quienes han asistido esta noche, gustosos de haber compartido, ¿no?, con la alumna que representa esa cadena de transmisión que es la universidad. Aquí este es el lugar donde se mantiene el fuego prendido, ¿no?, y nos aseguramos que hay una siguiente generación que pueda ser creativa, crítica, pensante y mantener ese fuego prendido del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No sé si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta que hacer a los panelistas. Por aquí tienen una pregunta. Tengo dos preguntas. Uno, ¿cuáles son los temas que se van a negociar ahora en COP20 aquí en Lima? ¿Y cuáles son los temas más sensitivos que han impedido que se den las negociaciones correctas en Varsovia? Porque eso es bastante conocido que todas las cosas quedaron truncas y ya no se avanzó casi nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, saludar a los amigos de la mesa, saludar a Germán por su trayectoria bioclimática de larga data. No te voy a preguntar cuál va a ser pues, el rol de la primera dama, ¿no?, en la experiencia climática que nos imaginamos. Tampoco voy a comentar sobre el local de San Borgino, que más está propio con una película, ¿no?, para el día siguiente como refugio. Sino lo que quería es una percepción muy general, ¿no?, porque hay como dos referentes interesantes, ¿no?, y criticables por algunos, pero por ejemplo todo el enfoque del famoso ecologista escéptico, ¿no?, que para él pues los osos polares no están desapareciendo ni están cogidos de la punta del iceberg, sino se han multiplicado en los últimos tiempos, ¿no?, y que la cumbre Kilimanjaro pues en realidad ya se venía descongelando de mediados del siglo XIX. Entonces hay una serie de... Y por otro lado tenemos al famoso autor de la hipótesis Gaia, ¿no?, James Lovelock, ¿no?, para quien ya la cosa no tiene retorno. Estamos en una especie de caída. Ahí está su libro, ¿no?, la venganza de la tierra, que ya no hay punto de retorno, en fin. Entonces, frente a estos dos extremos, ¿no?, unos ultra optimistas y otros ya pesimistas, ¿no?, estas ideas, ¿cómo penetran en este escenario de negociación, si es que de alguna manera van penetrando, ¿no?, porque creo que son tensiones que se van dando en este sistema, ¿no? Entonces es una percepción porque son referentes, no digo necesariamente paradigmáticos, pero son referentes que se invocan con mucha recurrencia cuando se trabajan estos asuntos, ¿no? Eso quería comentar. Yo quería, antes de responder las preguntas, muy brevemente, además por la hora, ¿no?, agradecer nuevamente a Alan, a Augusto y a Carlos por su amistad y gentileza, ¿no?